La situación de los pacientes oncológicos sigue crítica debido a la falta de medicamentos. Esta es la realidad que ellos muestran en las protestas diarias que hacen y ahora también a través de las redes sociales en medio de esta situación de autoaumento que se ha dado en el Congreso. Le agradezco al Señor de la Salud que nos envió no sé cuántos de estas jeringas. Pero te vas en los hospitales para hacerte esto y no hay reactivo. En el Hospital Nacional estamos sin reactivos, pero tenemos jeringas. Imagínense qué yo hago con la jeringa y sin estos medicamentos. Este es el reclamo de una mujer, una madre, una paraguaya, para quien estas fiestas no son de celebración. Mientras los parlamentarios se aumentan sus sueldos indiscriminadamente, los pacientes con cáncer deben mendigar para conseguir el dinero y poder comprar sus medicamentos. Y mientras tanto, aumentos jugosos para gente que no trabaja. Yo diría que ese jugoso aumento debería venir acá a gente que realmente necesita. La gente que realmente necesita, que somos los pacientes oncológicos. Nosotros somos los más olvidados. Yo tenía esperanza de los diputados y a ver si ellos no aprobaban algún beneficio para nosotras, las personas enfermas, que necesitamos mucho de ellos. Quisiera tenerle enfrente para decirles que por favor piensen en nosotras, en todas las personas que están en los hospitales con esta enfermedad y que necesitamos de ellos. Entonces, ¿cuál es la feliz Navidad que nos toca a nosotros como pacientes? Sin insumos, sin medicación, sin reactivos en el Hospital Nacional. Yo soy de Ciudad del Este y duele Paraguay. Gracias, Santi Peña, una vez más por velar por las personas más vulnerables que somos nosotros, pacientes con cáncer. Y más cuando estamos en una fase que sin una atención a tiempo y en forma, no cuento mi historia. Y las autoridades nacionales se niegan a asumir que esta es la realidad en los diferentes hospitales del país. Ya Brian Cáceres está con lo que estuvo respondiendo la ministra de Salud, María Teresa Barán. Brian, te escuchamos. Asimismo, Jennifer, porque le consultábamos a la ministra de Salud respecto a estas últimas denuncias que están haciendo los mismos profesionales de blanco, tanto médicos como enfermeros y enfermeras también, de instituciones como por ejemplo el Hospital Acostañú y el Hospital Nacional de Itagua sobre la falta de medicamentos y de insumos. En ese sentido, la ministra de Salud primeramente negaba esta situación mencionando que sí existen los remedios, los medicamentos, los insumos en los distintos hospitales, pero que lo que ocurre es que muchas veces hay un listado básico de medicamentos y que los médicos recetan medicamentos que están fuera de ese listado. Esa fue la justificación que nos daba esta mañana la ministra de Salud, María Teresa Barán, y en otro momento también nos decía que en cuanto a los insumos o en cuanto a los medicamentos, por ejemplo en el Hospital Nacional de Itagua hay un listado de estos medicamentos, pero que los médicos no saben que hay estos insumos, y por eso es que justamente le llama la atención, como ella nos mencionaba, que se den estas declaraciones o estas denuncias ahora en cuanto a los profesionales de la salud en el área pública. Pero en otro momento, ya luego de extendida la entrevista, la ministra admitía que hay una faltante de medicamentos, que eso ocurre actualmente y que de alguna u otra manera están tratando de solucionar, y que esto se prevé también ya en lo que va a ser el presupuesto de salud para el año 2024. Así que en contradicciones básicamente caía la ministra en cuanto a esta situación que se está dando en los distintos hospitales a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que nos decía la ministra de Salud, María Teresa Barán. Llama un poco la atención porque solamente en lo que va de este mes, más de $1 millón de medicamentos hemos llevado al Hospital Pediátrico Niño de Acostañú. Lo que tenemos que evaluar también es, nosotros dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tenemos un listado básico de medicamentos y un listado básico de insumos. Entonces, probablemente a veces los médicos recetan
medicamentos que no están en estos listados básicos y eso nosotros dentro del Ministerio no lo vamos a tener. También ustedes saben de que estuvo un tiempo intervenido la Dirección de Insumos Estratégicos, hoy tenemos un nuevo director y estamos regularizando la distribución de estos medicamentos. Nosotros dentro de nuestro esquema tenemos medicamentos vitales, esenciales y no esenciales. No vamos a negar que de repente existe algunos insumos o algunos medicamentos que están faltando, pero estamos trabajando en forma coordinada con la Dirección Nacional de Insumos Estratégicos para que estos medicamentos puedan llegar. El viernes se llevaron cualquier cantidad de guantes, jeringas y lo otro que hay que entender también, por eso es que nosotros tenemos que hacer como un control. A veces existen estos insumos y estos medicamentos en el servicio de salud y a veces los propios personales dicen que no hay. Entonces, por eso también vamos a instalar todo un equipo que va a ir trabajando, sobre todo en estos hospitales grandes, en donde vienen pacientes de todo el país para asegurarnos de que todos los insumos y medicamentos hayan en estos hospitales.